Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oh Señor, somos libres. Tu sangre se caen las cadenas. Oh Señor, somos libres. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Somos libres. Oigo cadenas caer. Se caen las cadenas. Oigo cadenas caer. Oh Señor, somos libres. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas Damos gloria al Señor Dios Todopoderoso en esta mañana por sus bondades y su misericordia que ha sido extensa para con nosotros. Ha sido extensa. El Señor ha bendecido nuestras vidas. Nos ha convocado el Señor en ayuno, en ruego, el Señor despertando nuestro espíritu, mis amados hermanos. Por eso damos gloria al Señor y hay que proseguir y hay que avanzar. Y como un pueblo dispuesto tenemos que estar allí, como un pueblo que se apercibe, como un pueblo que está allí atento a la voz del Señor, porque queremos estar como atentos a lo que Él dice, estar allí preparados, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos un pueblo como apercibido, un pueblo que esté dispuesto, un pueblo que no se apabulle, un pueblo que no se esconda, que no sea medroso, ni se intimide, sino que se levante en el poder de Dios. Vemos hombres y mujeres dispuestos en la palabra del Señor, como el Señor tomó
tomaba hombres y mujeres dispuestos de corazón, que tal vez en algún momento vieron sus deficiencias, vieron sus carencias, pero que pasaron sobre ellas. Por eso tú y yo debemos de sobrepasar todo impedimento, todo lo que se levante para intentar detenerte, para intentar bajarte los brazos, para intentar hacerte entretener. Tú no debes de permitirlo. Tú tienes que levantarte en el poder de Dios, iglesia, porque tú eres allí el cuerpo de Cristo. Estás llamado para militar y seguir el ministerio del Señor Jesucristo. Si vemos en Isaías 61, nos damos cuenta de lo que es el llamamiento allí del Señor Jesucristo, el ministerio del Señor Jesucristo, el ministerio de Él que vino a libertar a los cautivos, a dar apertura a las cárceles. Esa es la continuación del ministerio que el Señor nos ha llamado a nosotros a hacer, a ejecutar. Por eso nosotros no tenemos que tener temor, tenemos que levantarnos en el poder de Dios, y sacar aún todo prejuicio de nuestras vidas, todo lo que viene aún a entristecernos, a deprimirnos, a hacernos bajar los brazos. Y te voy a leer aquí en Isaías 61 la palabra del Señor, donde habla. El Espíritu Santo viene aquí sobre Isaías, este profeta, 700 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, porque sabemos que el Señor se mueve como por tiempos. Dios se mueve por tiempos. Por eso todos los tiempos no son iguales. El tiempo que tú puedas estar viviendo ahora no lo vas a vivir después. Si tú logras verdaderamente tomarte, asirte de la mano del Señor y vivirlo de acuerdo como el Señor quiere que tú lo vivas. Él quiere que tú avances y que no te quedes allí en lo mismo. Cuando un proceso se repite muchas veces es porque no se ha podido avanzar. Cuando tú eres tratado en alguna área y esa área vuelve y se repite el mismo proceso, cambia tal vez de personas, de situaciones o de lugares, pero se repite el mismo proceso. ¿Por qué? Porque no se ha podido superar. ¿Y qué quiere el Señor? Que nosotros vayamos en un avance, que seamos procesados, claro que sí, pero que en cada área vayamos en un avance, y eso es lo que el Señor quiere. Vemos al Cristo de la gloria también allí en el templo hablando, y allí Él pidió el rollo, sacó Isaías 61, allí pidió el libro Isaías 61, y lo vamos a leer aquí. 700 años fue profetizado, porque el Señor habla y anuncia los tiempos. Por eso tú y yo tenemos que estar como atentos. Está atenta, iglesia de Dios, está atento, pueblo de Dios. Tu hombre, varón, mujer de Dios, está atenta. Abre tus oídos a lo que el Señor te habla. Abre tus oídos a lo que Dios te dice. Mira las señales en el cielo y en la tierra. Mira lo que está pasando. No te duermas. Si te estás despertando, no permitas que nada te duerma. Hay muchas cosas. Hay ataques espirituales. Hay cosas que se suceden. Y tú miras en la palabra de Dios, y todo hombre, toda mujer de Dios sufrió ataques, oposiciones. Aunque se levanten oposiciones en tu vida, debes de perseverar. Debes de levantarte en el poder de Dios y saber que son más los que están contigo que los que tú puedes ver enfrente, las oposiciones. Vemos aquí como Isaías profetiza del Señor Jesucristo, que había de venir. El llamado allí a lo que era la salvación divina y la reconciliación. Así como tú hoy en día hay promesas de Dios sobre tu vida de levantar en tu casa, de restaurar, y créelo que Dios es verdadero y es fiel. Y lo que tú ves ahora
va a empezar a ser mudado, va a empezar a cambiar, va el Señor a hacer una obra poderosa en cuanto nosotros nos humillemos y sigamos doblados delante de la presencia del Señor, obedientes y dispuestos para toda buena obra. El Señor se levantará por ti, se levantará por tu casa. Dice la palabra en Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, hablando del ungido de Dios, hablando del Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestra cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Así que la unción desciende por la cabeza, desciende y empieza a cubrir todo el cuerpo. Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. La autoridad de Dios, la autoridad del Cristo de la gloria aún sobre su iglesia, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de las cárceles. Hay cárceles que se van a abrir, mis hermanos. Hay cárceles, hay grilletes que van a caer, cadenas que se van a romper, ataduras generacionales, tercera, cuarta generación, situaciones que pareciesen imposibles, situaciones que tú veas que pareciesen eternas, no son eternas, porque Dios tiene dictaminado allí un tiempo final, donde el Señor derrama de lo suyo, donde el Señor publica libertad a los cautivos, apertura a las cárceles de opresión. Fue la gloria del Señor manifiesta en el nacimiento del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo viene a una casa, a una familia, empieza el Señor a deshacer las obras del diablo en esa casa. Empieza a deshacer el Señor la luz, su presencia empieza a llenar aún lo más profundo de los corazones, de las vidas. Pero necesitamos saber, creer y pararnos en la fe y en la confianza de para qué hemos sido llamados, del por qué el Señor nos ha dado vida. Dios te ha dado vida a ti y te ha ungido con poder y con autoridad. Por eso, Él quiere que tú sepas que hay un mundo espiritual, que no vivas ajeno al mundo espiritual, que sepas que hay un mundo espiritual. Que primero fue lo espiritual y luego lo natural. Primero fue lo espiritual. Porque todo lo natural que tú ves ahora fue hecho de lo espiritual. Lo espiritual fue primero. Hay un mundo espiritual y tenemos que nosotros ver y no desconocerlo, sino estar allí firme, allí firme. Porque Pablo hablaba a Timoteo y le decía a Timoteo, lo deja allí en Éfeso y le da una serie de recomendaciones a Timoteo. Y le dice todo lo que debía enfrentar Timoteo, todo lo que Timoteo tenía que allí enfrentar. Esa ciudad de Éfeso no era cualquier ciudad, era una ciudad del Asia Menor, llena de ¿qué? De filosofía, de filosofía. Se había levantado filósofos como Heráclito, Pitágoras, Sócrates, todos aquellos filósofos, una ciudad allí de un culto pagano, ubicada en donde, allí en lo que ahora queda Turquía. Timoteo enfrentaría que muchas batallas espirituales. No era con gente simplemente, porque nosotros podemos ver gente, podemos ver personas, pero ¿qué opera detrás de esas personas? ¿Qué opera detrás de esa gente? ¿Qué opera? Hay situaciones que nosotros podemos ver en la naturaleza carnal, pero el Señor quiere que nosotros miremos esas situaciones allí, que hay cosas, poderes espirituales. Timoteo enfrentaría esa batalla espiritual y él debería que resistir firme en la fe. Porque Éfeso era un punto que estratégico allí en el Asia Menor. Por eso Pablo instaba a Timoteo a que a estar allí parado, allí firme.
Preparó el Señor por medio de Pablo, que era su mentor, y Timoteo como discípulo, como hijo amado, atendía al consejo del apóstol, porque sabía que eso no era jugando a la iglesita, que no era jugando a ser cristianos, que no era un jueguito, que no era solamente ir y venir y congregarse y ya no más, no, era algo estratégico, algo que Dios estaba levantando, algo que el Señor estaba levantando allí. Había una guerra espiritual, cediendo un terreno que el Señor estaba allí levantando bandera, como Dios ha puesto bandera en tu casa, como Dios ha puesto bandera en tu familia, y Él ha puesto allí una bandera de Jehová, el Dios de estandarte, que es el Jehová Nisi, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro estandarte. Por eso el tiempo ministerial allí, Pablo había estado por 2 años y medio, había estado allí. ¿Qué pasaba en este templo, allí donde estaba Timoteo, allí en aquel templo pagano, allí en esta ciudad de Éfeso, donde reinaba un reinado allí de una diosa Artemisa, que era diosa de la casa, y había idolatría por doquier, idolatría. ¿Cuántas herencias pueden haber en las familias? ¿Cuántas cosas, con cuántos se está luchando? ¿Con cuánta herencia espiritual de generaciones que se sembraron en nuestras familias? Llámese idolatría, llámese hechicería, llámese adulterio generacional. ¿Cuántas cosas, rencores, amarguras que se pasaron? Cuántas cosas espirituales, paganismos, idolatría que trae pecados sexuales, adulterios, sodomía. Cuántas cosas levantadas. Vemos como raíces profundas, y que viene el Señor a deshacer todos esos dominios espirituales. Deshacer esos dominios espirituales. Por eso en 1 de Timoteo, el capítulo 6, del 11 al 13, Pablo le dice: mas tú, hombre de Dios, huye de todas estas cosas, de todo lo que se mueve en Éfeso. Huye y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Timoteo, levántate. Timoteo, mira, toma las armas de la milicia, que no son carnales. Timoteo estaba allí, haciendo ¿qué? Levantándose como un hombre de Dios. Tú has sido un hombre, una mujer de Dios, que el Señor ha llamado en este tiempo, de tu casa y de tu familia, de la ciudad donde tú estás, del país donde tú estás, porque Dios te ha puesto allí en un país, o te ha trasladado a un país donde tú estés. El Señor te ha llevado. Ahora pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, la cual el Señor quiere que nosotros hagamos esa buena profesión, y delante de muchos testigos seamos fiel testimonio del Señor, haciendo que una buena profesión allí, firmes en la fe, creyendo, esperanza contra esperanza, como creyó Abraham. Mira, aunque se levanten muchas cosas, mira, aunque haya oposición, aunque haya guerra, porque guerra la hay, mis amados hermanos, hay guerra espiritual, Solo los violentos arrebatan el reino, solo los violentos, aquellos que se levantan. Por eso Dios nos llama a fortalecernos en la fe, a permanecer allí. ¿A qué te ha llamado el Señor, iglesia? ¿A qué te ha llamado? ¿Por qué te ha ungido el Señor? A que des buenas nuevas de salvación, a que las señales te sigan, porque toda señal seguirá. Las señales seguirán a los que creen en el nombre del Señor. Hay señales de Dios en tu vida. Hay palabra de Dios en tu boca. Hay restauración del Señor. Hay liberación del Señor. Hay guerra espiritual, sí la hay, pero Dios te manda que seas esforzado y seas valiente.
el Dios Todopoderoso que te ha llamado, que te ha ungido. Y hay 3 puntos importantes en la batalla de la fe. Hay 3 puntos importantes en los cuales tú tienes que permanecer allí firme, como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, como permaneció Eliseo firme, como permanecieron los profetas firmes, como permaneció David firme, como todo hombre y toda mujer de Dios permanecieron firmes, como Pablo permaneció firme. Por eso no debemos entretenernos, sino saber para qué hemos sido llamados, para declarar que el año, que significa tiempo, el tiempo de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de nuestro Dios, lo dice en Isaías 61, el versículo 2, porque el Señor es el que proclama, el Señor es el que proclama la buena voluntad, el día de la venganza. Él es el que consuela a los enlutados. El Señor, Dios Todopoderoso. Por eso te ha ungido el Señor. No temas con lo que estés enfrentando. Dios mismo te mostrará a los gigantes. Dios mismo te mostrará. Porque esta batalla es totalmente espiritual. Él mismo te mostrará. Te dará estrategias exactas. Por eso tú tienes que andar conectado al Espíritu, metido con Dios. Esto tú no lo puedes hacer solo o sola. No, sin el Espíritu Santo no hay victoria. David estaba ungido. David había conocido al Señor allí. Fue entrenado con el oso y con el león. Fue entrenado David. Tú has aún sido entrenado, pero falta más entrenamiento. Dios más te capacitará, Dios más te dará autoridad, y la autoridad que el Señor da no es aquella que te pueden dar en un seminario o en un centro teológico o ahí en una universidad teológica. La autoridad no la da un hombre, la autoridad no la da ni siquiera un título que tú recibas universitario. La autoridad la da Dios, la da Dios. La da Dios sobre sus hijos. La autoridad se gana con mansedumbre, con obediencia. El Señor Dios mío imparte autoridad sobre tu vida. Imparte la autoridad que tú necesitas para hacer frente. Pero es bajo sujeción, pero es bajo sometimiento, pero es allí en la mansedumbre, en la obediencia, en doblar tu corazón, en rendirte ante su presencia. No temas las guerras que tú estés enfrentando, ni aún las que vayan a venir a tu vida. No temas, porque Dios está contigo. No desmayes, porque el Señor está contigo. Dios no mandó nunca a un hijo suyo, a una hija suya desprovisto. Dios dio todos los recursos, dio la autoridad para hacer frente a las batallas que se están viviendo. Por eso hay que fortalecernos en la fe, mis hermanos. Y estos 3 puntos de la batalla, vamos a ver el primero, que es totalmente espiritual. Y aunque tú tienes que ver que aunque en la batalla tú veas gente natural, no mires esas personas. Y aunque las situaciones sean naturales, no mires las situaciones naturales. Mira, abre los ojos del Espíritu y pídele al Señor si no los tienes abiertos y tú tienes aún los ojos espirituales cerrados. Dile al Señor: abre mis ojos, Señor, para que yo pueda ver las dimensiones espirituales. Para que yo pueda entender, Señor, el por qué está sucediendo esto, Señor. Y cómo debo enfrentarme, Señor. Cómo debo enfrentarme, Dios mío. Cómo debo enfrentarme, Señor. ¿Qué debo hacer, Señor, Dios mío? ¿Cómo debo yo seguir, Señor? Y miramos aquí en Segunda de Reyes, el capítulo 6. Eliseo aquí, sitiado allí. Estaba sitiado por los sirios. Siria era un pueblo pagano, un pueblo cruel, hermanos amados, de altivez, de orgullo, de arrogancia. Era temerario, era algo terrible. Pero el Dios Todopoderoso estaba con Eliseo, Habían sitiado Samaria. Y aquí en el versículo 17
Aquí en el 16, vamos a leer en el 15, perdón, vamos a leer en el 15 para retomar acá el contexto. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Esto era Jesse. Y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Cómo estaba viendo el criado? Estaba viendo con los ojos naturales. Estaba mirando con ojos naturales. Situaciones que se levantan para intentar bajarte los brazos. No mires con los ojos naturales. Hay un ataque de las tinieblas detrás de ello. No cedas terreno. Es cuando más te tienes que levantar. Levántate en el poder de Dios. No cedas terreno con la depresión. No cedas terreno abriéndole la puerta al desánimo, hablando palabras descompuestas, prestándole tu boca al enemigo, diciendo, mira otra vez esto, no, es que Dios ¿dónde está? No me oye, yo tanto orar, yo tanto humillarme, ¿de qué me sirve? Si mira otra vez esta situación una y otra vez. No sabes que hay guerra detrás de todo esto. Cuando hay guerra, hermanos amados, es porque vamos por buen camino. Vamos por buen camino, porque siempre hubo oposición. Al pueblo de Dios siempre hubo oposición. Hubo oposición aún ante el ministerio del Señor Jesucristo. Vemos cuánta guerra se levantó, cuánta oposición se levantó, cuánta oposición para que tú ores, cuánta oposición para que tú te consagres. Cuánta oposición se levanta para que tu hogar sea restaurado. Cuánta oposición para que tú ayunes. Tú te propones sacar un tiempo para Dios y es cuando más te llaman o cuando más se levantan cosas o se levanta el problema o mira una cosa a otra. Hasta las mascotas muchas veces se rebelan. ¿Cuántas cosas se pueden levantar? Ahí es donde nosotros tenemos que ver y entender y apartar primeramente lo del Señor y decir, no, yo me lucho este tiempo con Dios. Yo tomo este tiempo, Padre. Guerreo este tiempo, me lo lucho, Señor. Y miramos aquí la descompostura aquí de este hombre, de este criado que en este momento está angustiado y dice, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Estaba viendo ese ejército sirio, estaba viendo esa situación tan terrible, hermano, no era cualquier ejército, no era cualquier ejército. Por donde pasaba el rey de Siria, arrasaba, mataba, destruía, violaba, llevaba cautivo. Eran terribles. Pero en el 16 vemos y él le dijo, no tengas miedo, no tengas miedo, le dijo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cómo estaba viendo Eliseo? Tenía los ojos del Espíritu abiertos, los ojos del Espíritu. Y no hay guerra, yo te digo en el nombre poderoso de Jesús, no hay guerra que se levante, no hay gigante que se levante, no hay demonio que se levante, ni grande, ni pequeño, ni potestad que se levante contra nuestro Dios, contra el Dios vivo y verdadero al cual tú y yo servimos, contra nuestro Padre omnipotente, Rey omnipotente. Le dice aquí Eliseo, no tengas miedo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más. Tenía los ojos abiertos espiritual. Y oró Eliseo, ¿qué hizo? Se quejó, se puso a llorar. Ay no, Dios mío, me abandonaste, ¿qué pasó aquí? Señor, mira todo este ejército. No, oró al Señor Eliseo en el 17, Segunda de Reyes 6, 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Hay que orar, hermanos. Hay que orar, varón de Dios, pastor que me escuchas, mujer de Dios, pastora que me escuchas, líderes que están escuchando. Hay que orar para que los ojos sean abiertos. Hay que orar para que los ojos sean abiertos,
para que nuestros ojos sean abiertos, para que miremos más allá, más allá, más allá de lo que podemos ver, comprender, entender, para que tengamos la visión verdadera, espiritual, que el Señor quiere. Te ruego, Jehová, que abres tus ojos para que vea. Entonces fue oída la oración, va a ser escuchada la oración, hermanos amados, la oración que tú haces allí, para que los ojos de tu esposo se abran. Pide en oración que los ojos de tus hijos se abran, los ojos espirituales, y puedan ver lo que hasta ahora no han visto, y puedan ver las dimensiones espirituales. Tengan ojos para ver, oídos para oír, un corazón para entender, un corazón para obedecer. Hay que clamar, hay mucho por qué orar, mis hermanos. Hay mucho por qué interceder, hay mucho por qué doblarnos delante del Señor y clamar. Yo te digo, aunque te sientas sitiado y rodeado por el mismo infierno, aunque te sientas rodeado y sientas que estás sitiado por demonios, levántate en el poder de Dios y clama, porque son más los que están contigo, son más. Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos, dice allí. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Abrió los ojos el Señor. ¿Quién tiene la autoridad de abrir los ojos espirituales? ¿Quién sino nuestro Dios solamente? Y hay que clamar, hay que saber orar, hay que pedir al Señor. Danos ojos, Señor, para ver. No queremos ver limitadamente, Señor Dios mío. Queremos ver más allá, Señor. Más allá, Señor Dios mío. Abre nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír tu voz, nuestro corazón, Señor, para entender y comprender y asimilar y obedecerte, Señor. Dice allí que abrió los ojos del criado y miró, y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros, no cualquier carro, carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo estaba respaldado por Dios, respaldado por Dios. No temas, tú que estás allí escuchando. Si estás escuchando esta palabra o alguien te envió este mensaje y te sientes sitiado y te sientes rodeado, ya no has visto tu casa sitiada por demonios, tus hijos allí opresivos allí. Cuántas cosas rodean, cuántos espíritus ahora intentando allí rodear, llevar a la maldad. Levántate en el poder de Dios, levántate, ora al Señor, clama, porque más son los que están contigo, son más los que están contigo. Dice allí que Eliseo, ¿cómo estaba? Solo. Dios no deja a sus hijos solos. Dios siempre, el Señor nunca nos manda desprovistos. Tú y yo no estamos desprovistos, iglesia. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Clama al Señor, llénate de Él. Él quiere darte autoridad, Él quiere llenarte de autoridad, Él quiere ministrarte cada vez más y darte la autoridad necesaria, la que tú necesitas para enfrentar. Así como el Señor preparó a David y luego, cuando él fue a hacer frente a aquel gigante, venció por la unción que Dios había puesto en él. No porque David era David, no, era la unción del Santo Espíritu que estaba con él. No porque era la fuerza de David que envió esa piedra, no porque la onda ni la puntería, era porque fue dirigida por el poder de Dios, porque había una unción allí, una unción en aquella piedra, solamente una piedra allí. Ese golpe fue certero. Dios te dará las estrategias y serán golpes certeros. Te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Gigantes caerán, cadenas caerán en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, porque es el Dios vivo que se levanta por su pueblo.
Hay cosas que se tienen que dar para que se sucedan otras. No temas, no temas, porque el Señor está contigo y está rodeado. Y está rodeado, está rodeado. Dice allí luego que los sirios descendieron a él. Oró Eliseo a Jehová 2 veces. 2 veces. Oró, siguió orando Eliseo. Eliseo sabía de dónde venía su victoria. Eliseo sabía, conocía de quién y en quién había confiado, de dónde venía su victoria. Eliseo sabía a quién orar. Nosotros tenemos que clamar y tenemos que pedir al Señor y no soltar la oración y seguir clamando y pidiendo al Señor y vivir una continua oración, una continua comunicación con el Señor. Tú estás haciendo tus labores y tú sigues clamando, estás orando. Dios te trae a tu pensamiento personas aún por quien orar, situaciones. El Señor empieza a traerte por quien orar. Sigue clamando. Y oró Eliseo a Jehová y dijo: te recuerdo que te ruego, se humilló, se humilló Eliseo. Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Hay peticiones, mis amados hermanos, que han sido escuchadas. Oraciones que han subido delante de la presencia de Dios. Y vienen respuestas. Respuestas de Dios a tu vida, respuestas de clamores, el Señor, respuestas de clamores, viene aún más clamor, y más clamor el Señor va a poner en tu boca, y más respuestas Él va a enviar, respuestas de Dios, la intervención del Señor. Por eso no hay que ceder, hay que levantarnos en el poder de Dios y permanecer firmes en el poder de Dios. El Señor hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Y los siguió a Samaria, y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Señor Dios mío hizo esa obra poderosa, y dio la victoria al Señor. Como el Señor Dios Todopoderoso dio la victoria al Señor a todo aquel que clamó. Vemos a un Josué que nunca el Señor lo dejó ni lo abandonó. Y el segundo punto de aquella batalla es que tú te guardes. Guarda la profesión, guarda la fe, huye de todo aquello que te entretiene, mantente firme, que nada aún empañe tu visión, porque cuando el Señor unge nuestros ojos con colirio y viene la visión celestial a tu vida, muchas cosas intentarán sacarte de la visión, muchas cosas intentarán hacerte ceder. Cosas se levantarán para hacerte bajar los brazos, pero es cuando tú tienes que permanecer en diligencia, siguiendo la voluntad de Dios, permaneciendo en la voluntad del Señor, clamando al Señor, dirigiendo tu oración y tu ruego a Él, sabiendo que de Él viene la victoria. No importa lo que tú veas, no importa lo que se levante, para eso fuiste llamado, llamada por el Señor. El tercer punto es seguir y permanecer en el carácter de Cristo, que nos dará la victoria en la batalla, la victoria. Porque si hay algo que nos da autoridad, es el carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo. Porque es la autoridad del Cristo de la gloria sobre tu vida. No es en nuestro nombre, no es en nuestras fuerzas, es en el nombre del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del Señor Jesucristo. El fruto te ayudará a mantener esa profesión cristiana. El fruto te ayudará a permanecer firme. El fruto te dará autoridad. Vemos como el Señor manso y humilde de corazón
con esa autoridad suprema. Lo vemos en Filipenses 2 y tú lo puedes leer después de terminar esta administración y puedes ver cómo el Señor descendió hasta lo sumo se humilló, hasta lo sumo se humilló, hasta lo sumo el Señor se humilló. Vemos cómo el Señor, con el carácter, con el fruto, con la mansedumbre. Por eso hay que dejarle al Señor todo juicio a Él, toda venganza a Él. Nosotros no tomar por nuestra propia mano, ni salirnos de la voluntad del Señor, a ejecutar lo nuestro, no, mis amados hermanos. No hagamos por nuestra propia fuerza nada, ni nos defendamos con nuestra propia boca, sino dejemos todo conflicto a Él y levantémonos tomando las armas de la milicia, que no son carnales, sino son armas poderosas en Dios. ¿Para destrucción de qué? De fortalezas. Hay fortalezas espirituales. Esas fortalezas ceden ante la presencia del Señor. Trae la presencia del Señor a tu casa. Trae la presencia del Señor a tu vida. Que los ambientes espirituales cambien en las casas. Que venga la restauración. Clama al Señor como lo hizo Eliseo. Abre los ojos, Señor, pero dame también, Señor Dios mío, las estrategias, Señor. Que no sean mis fuerzas, que no sea mi manera, Señor. Que no sea como yo diga, Señor Dios mío, ni a mi fuerza. No quiero hacer nada por mi propia fuerza, Señor. Quiero levantarme, Señor Dios mío, en tu poder y en tu autoridad, porque tú lo diste a tu iglesia, Señor. Tú diste a la iglesia la autoridad, Señor. Apropiarnos de la autoridad que tú le has dado, Señor. Pero es conforme la imagen, conforme el Cristo de la gloria, conforme lo que el Señor ha establecido, porque solamente es en el nombre del Señor Jesucristo donde obtenemos la victoria, donde somos victoriosos, donde ese año, donde ese tiempo, donde ese día, donde el tiempo de la venganza de nuestro Dios se ejecute en nuestras vidas, para que ordenemos verdaderamente a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, que haya una sustitución, un cambio, que todo aquel que tiene autoridad, en la autoridad de Dios camina y ejecuta cambios donde llegan las atmósferas de Dios, llega la presencia de Dios, donde tú vayas, llega Cristo, no llega cualquier persona, donde tú entres, donde tú estés. Se necesita un carácter, el carácter de Cristo. No podemos ser transformadores, no podemos ser gente de transformación, ni quienes porten la gloria de Dios, ni la autoridad de Dios, si continuamos con nuestro carácter y nuestra manera de ser. No tenemos autoridad. Cuando nosotros permanecemos en nuestra carne, contendiendo, argumentando, peleando, hablando, diciendo, discutiendo, ¿cómo reedificaremos ruinas antiguas? ¿Cómo levantaremos los asolamientos primeros? ¿Cómo haremos para restaurar si no somos restaurados? Necesitamos ser sanados. La autoridad viene cuando nos sometemos delante del Señor, cuando verdaderamente seguimos este punto 3, este punto de la batalla, de ganar esa batalla. Estar confrontados verdaderamente es con el carácter de Cristo, porque la autoridad de Cristo en tu vida, que te hará un restaurador, que ordenará verdaderamente, que ordenará a los afligidos de tu casa que sean libres. Ese clamor, ese testimonio, ese ejemplo, un ejemplo de vida, un ejemplo de sanidad, un ejemplo. Que la amargura salga de nuestras vidas, que haya una sanidad completa. ¿Cómo restauraremos el gozo siendo amargados? ¿Cómo diremos verdaderamente que en esta casa haya óleo de gozo en lugar de luto, si aún permanecemos en hieles de amargura,
en dolores antiguos, en mantos allí de luto en nuestros corazones, por algo que vivimos o sucedió y nos hirieron y nos lastimaron y aún estamos allí, allí pegados, allí en la angustia. ¿Cómo seremos restaurador de portillos y de ruinas antiguas si no hemos salido de las ruinas antiguas? Si no hemos salido de los asolamientos primeros. ¿Cómo serán reedificadas las ciudades arruinadas? ¿Y cómo sacaremos escombros o cómo edificaremos si aún hay escombros de muchas generaciones? Para edificar hay que sacar los escombros, esos escombros de muchas generaciones que muestran una destrucción primera. Si tú has vivido destrucción y has vivido y has visto muchos escombros, es el tiempo de soltar esos escombros, de sacar esos escombros de ruinas antiguas, de perdones que se tienen que dar ahora, de ya no más recriminar lo pasado, no sacar más lo antiguo, lo pasado, porque Dios quiere hacer de ti, escúchalo bien, varón de Dios, mujer de Dios, un restaurador, una restauradora, un libertador, cautivos, alguien que se levanta para vendar los quebrantados de corazón, alguien que publica la libertad de los cautivos, lleno y llena del Espíritu Santo de Dios, que suministra verdaderamente vida y no muerte, sanidad y no enfermedad, liberación y no opresión. Tú, cuando impongas manos, traiga libertad verdaderamente, o cuando tú ores por alguien, venga la sanidad del corazón y no más opresión y no más yugos opresivos. Que verdaderamente venga el orden y no el desorden. Venga la liberación a una vida, a una casa. ¿Por qué tanto el Señor quiere restaurar y está enfatizado tanto el Señor en que seamos verdaderamente restaurados? Porque necesitamos avanzar en la reedificación. Necesitamos verdaderamente tener la autoridad, porque lo que estamos, hermanos amados, enfrentando en este tiempo son guerras espirituales. Tú no puedes enfrentarte a potestades territoriales, a situaciones que se enfrentan, como aquí Timoteo estaba parado ahí en Éfeso, tenía que enfrentar muchas cosas, argumentos, fortalezas en la mente, argumentos, situaciones que tenían que ser desbaratadas por el poder de Dios. Y Timoteo tenía que estar firme en la fe, peleando la batalla de la fe verdadera. Tenía que ser un edificador allí, tenía que ser un restaurador allí, porque allí en Éfeso había un pueblo. Allí en Éfeso había un pueblo que Dios iba a dar, un pueblo que Dios iba a restaurar, un pueblo que Dios estaba llamando. Como Dios te ha acercado gente y te acercará más personas que están destruidos, están destruidas, Dios te dejará ver, te abrirá los ojos más y más te abrirá los ojos, más y más, porque siento el poder de Dios, sobre tu vida, ministrándote ahora, el poder de Dios que abre tus ojos espirituales, porque más personas el Señor acercará a tu vida, más el Señor hará para que venga la restauración. Por eso el Señor está trabajando en tu corazón, está haciendo una obra poderosa en tu vida, una obra de restauración, una obra de sanidad, que la autoridad de Dios está sobre ti, esa autoridad del Señor, pero más Dios va a depositar en ti, más cuando seas totalmente restaurado, cuando se cierren puertas espirituales que tú has abierto, aún con tu propia boca, has abierto puertas espirituales que han atentado contra tu hogar,
para destruir tu casa. En medio de la necedad, has hablado palabras que no deberías hablar contra tus hijos, contra tu esposo, contra tu esposa. En medio de los temores, porque el temor abre puertas, también ese temor, ese miedo, abre puertas espirituales allí a la enfermedad, abre puertas espirituales al desánimo, a la decadencia. Hermanos amados, estamos tratando con asuntos espirituales, situaciones espirituales. Tú puedes ver en lo natural tus puertas cerradas, poner seguros, pero no sabes cuántas veces espiritualmente tú abres tu boca y empiezas a hablar cosas descompuestas y empiezas a decir cosas en medio de una contienda, a lanzar palabras contra tu hogar. No es que yo mejor me divorcio, no es que yo no quiero ya vivir contigo, no es que no quiero, este hogar no sirve, esto no sirve. ¿Tú crees a quién le estás dando el derecho contra tu casa? ¿A quién le estás dando el derecho de destruir tu casa, de entrar a tu casa? Al destructor. Has abierto puertas al destructor. Ahora es tiempo de cerrar esas puertas. Ahora es tiempo de arrepentirte de toda palabra que haya salido de tu boca, aún contra tu propio cuerpo allí. Lanzando palabras en un momento donde te has sentido enfermo o enferma y en algún momento has sentido dolores y de pronto dices, ay, ¿será que tengo un tumor, tengo un cáncer? ¿Qué será esto? Y empiezas a hablar palabras y empiezas a decir cosas que no debes decir, a ceder autoridad y derechos en tu vida. Cuando tú tienes que mirar y ver y reconocer y saber que tú tienes un Dios sanador, un Dios poderoso, el Rey restaurador, el Señor que está contigo. Saber qué palabras hablan tu boca, qué palabras sueltas en los aires, aún contra tus finanzas, contra la grey del Señor, contra las mismas ovejas que Dios pone a tu cuidado, aún con los que tú oras, con las personas que Dios te pone allí para que tú ores. No, esa persona no cambia, no es que siempre tan necia, no es que mira cómo es, mira, estás abriendo allí, estás cediendo derecho, no tienes que hablar, tienes que orar, tienes que doblarte delante del Señor, incensar como hacía Moisés, incensando, aunque veía un pueblo duro, rebelde de corazón y obstinado, incensaba, y cuando había mortandad, Moisés se levantaba para incensar y decir, Señor, si tú lo destruyes, si tú, Señor Dios mío, los acabas, ¿qué dirán los egipcios que tú los llevaste al desierto para matarlos? Señor, ten misericordia, Dios mío, que se aplaque tu ira, Señor. Y hacía intercesión y oraba con intercesión. Hay que clamar, hay que orar, hay que saber orar, hay que pedir al Señor, hay que doblarnos delante de la presencia del Señor y hay que pedir al Señor ojos abiertos, oídos abiertos, palabras que vengan a nuestra boca con el sabio consejo, con la sabiduría de Dios. Pedir al Señor que nos muestre cómo enfrentar las batallas espirituales, porque hoy te digo, toda batalla espiritual no es la misma. Toda potestad no es la misma y todo demonio que tú enfrentes no es el mismo y no es la misma manera, y a la manera en que tú vas avanzando las cosas se ponen más rudas y tú tienes que verdaderamente fortalecerte en la fe y resistir firmes en la fe, no doblarte, no desviarte ni a izquierda ni a derecha, sino permanecer firme. Que todo doble ánimo se vaya de tu vida. Que toda tristeza se vaya de tu vida. Que todo temor se vaya de tu vida, todo miedo, todo temor, todo lo que te paraliza. En el nombre poderoso de Jesús, se vaya de tu vida. Todo lo que hasta este día te ha hecho retroceder. En el nombre poderoso de Jesús, suelte, cadenas caigan de tu vida. Todo lo que te lleva a retroceder, todo lo que te lleva allí a sentirte menos, todos esos espíritus de menosprecio que vienen a atacarte,
que vienen a desanimarte, a hacerte sentir menos. En el nombre poderoso de Jesús se debiliten todo ataque de las tinieblas, todo lo que venga allí a oprimirte en las noches, a darte sueños allí de pesadillas. En el nombre poderoso de Jesús se deshace por el poder de Dios. Levántate tú allí en el nombre poderoso de Jesús. Fortalece tus manos en la batalla, fortalécelas. Que el Señor adiestra tus manos en la batalla. Permanece firme creyéndole al Señor, creyendo, militando al Señor, creyéndole al Señor, permaneciendo firme en la fe, permaneciendo firme, abrazándolo de Dios, siguiendo, haciendo una la palabra, no perdiendo el tiempo, alimentándote de la palabra del Señor, valorando lo que se debe valorar, valorando el tiempo, porque el tiempo no regresa, el tiempo pasa, no regresa. Valóralo, valora el tiempo que tú tienes libre. Mantente, lucha tus encuentros con Dios, la comunión con Dios, lúchala, mantente firme en la fe. Padre, yo te doy gracias por tu pueblo, Señor. Bendigo tu nombre, Padre. Bendigo tu nombre, Señor, y oro por ellos, Señor. Todos, Dios mío, Padre, los que escuchan, Señor, este audio, y aún, Señor, Dios mío, los que lo van a escuchar, Señor. Dios mío, despierta sus corazones, aviva cada vez más la llama de tu Espíritu, Señor. Sean avivados, Señor, sean fortalecidos, sean llenos de tu presencia, Señor. Revitaliza, Señor, sus vidas. Fortalece, Señor, aquel que se encuentra sin fuerzas, Dios mío. Que las fuerzas humanas se han agotado, porque necesario es que las fuerzas humanas se agoten. Necesario es que las fuerzas humanas se debiliten para que las tuyas se fortalezcan. Porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Es tu poder que se perfecciona. Por eso es necesario que seamos derretidos en tu presencia. Bueno es haber sido quebrantado, decía David. Bueno es haber sido humillado para poder aprender, Dios mío, tus estatutos, tus dichos, Señor. Para poder seguir, Señor, Dios mío, tus mandamientos, Señor. Oh Dios mío, Padre, esparce lo tuyo, Señor. Dios mío, que cualquier casa, Señor, de tus hijos que se encuentre sitiada, abre los ojos, Dios mío, de mis hermanos, de mis hermanas. Dios mío, que puedan ver, Señor, que puedan levantarse, Señor, Dios mío. Padre mío, en pie de guerra, Señor, mirando con los ojos de la fe como lo hizo Eliseo. Acudiendo a ti, Señor, como lo hizo Eliseo. Acudiendo a ti porque tú le diste una victoria espiritual. Una victoria espiritual, Señor. Y cómo, Dios mío, tú hiciste. Y diste una victoria grande, Señor, espiritual, Señor, Dios mío. Una victoria que se magnificó en lo natural. Y tu nombre fue glorificado. Y tu nombre fue exaltado hasta lo sumo, Señor. Hasta este día, Padre. Como tú lo haces en nuestras casas, como tú lo haces en nuestras vidas, Padre. Yo te doy gracias, fortalece mis hermanos, mis hermanas, que sigamos, Señor Dios mío, adelante, firmes en la fe, en el llamamiento que tú nos has hecho, Señor, como iglesia tuya, columna y baluarte de tu verdad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos, en el Señor Jesucristo.